Ok, entonces las clases anteriores ya terminamos de ver las aplicaciones más comunes para los diodos rectificadores, que pues son obviamente la rectificación, la regulación de voltaje y pues también la regulación de voltaje mediante el proceso de recortado y de sujetado. Ahora vamos a ver un componente también que se forma con uniones N y P, pero más avanzado, que es el transistor BJT. Del transistor BJT vamos a ver el día de hoy la unión bipolar, y lo que vamos a ver en esta clase lo pueden encontrar en el libro de Robert Boylestad en el capítulo 3, que es transistores de unión bipolar. Vamos a tratar de entender los principios básicos del funcionamiento y las propiedades eléctricas del transistor BJT. Ahora, otra vez, ¿qué es un semiconductor? Recuérdenme, esto ya lo vimos. ¿Qué era un semiconductor? Aquel que podría pues actuar como un conductor, y también como un aislante. Esa definición se las dan mucho y no sé por qué. Esa definición es imprecisa. Ok. ¿Qué es un semiconductor? Lo habíamos definido en términos de su resistividad. Acuérdense, los aislantes son los elementos que tienen una resistividad de 100 kiloohms por centímetro, ya sea cúbico o cuadrado, si son superficiales o volumétricos o más. Y los conductores son los elementos que tienen un miliohm de resistividad por centímetro cúbico o cuadrado. Y los semiconductores son cualquier elemento que tenga una resistividad entre esos dos puntos, entre un miliohm y 100, no kiloohms, perdón, 100 megaohms por centímetro cúbico. Entonces, cualquier elemento cuya resistividad caiga entre esos dos puntos es un semiconductor. Ahora, ¿qué es la unión PN? Profe, entonces, ¿por qué? Ah, Ajá, profe, tengo una duda. ajá. ¿Por qué no debemos decir eso lo del semiconductor, de que puede actuar como aislante y todo eso? Eh, bueno, ahí no sé si les estén dando esa definición con base a la naturaleza del silicio. Si se acuerdan también cuando vimos los materiales, los dopados, ¿qué vimos? El silicio puro monocristalino, ¿qué es? ¿Un aislante, conductor o semiconductor? Aislante, ¿no? El silicio monocristalino puro es un aislante. Ahora, si yo tengo silicio que no sea monocristalino puro, se comporta como un semiconductor. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la estructura atómica, el silicio puede ser un semiconductor o un aislante, pero no todos los materiales pueden seguir ese principio. O sea, no todos los semiconductores siguen ese principio. Si revisan ustedes en el libro de Boylestad, ahí viene la definición muy clara. Es cualquier material cuya resistividad está entre un millón por centímetro y 100 megaohms por centímetro. Esa es la definición, según física de materiales, de los semiconductores. La definición que les dan a ustedes, sinceramente no sé por qué se las den. ¿Sí? O sea, no sé si sea derivada precisamente de la naturaleza del silicio, pero no sé de dónde venga. Ahí sería cuestión de que le preguntaran a sus profesores. ¿Sí? ¿Queda resuelta la duda? Sí, muchas gracias. Por nada. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de continuar? Bien. Entonces, también recordando, ¿qué es una unión PN? Un material tipo N, profe, se comporta como un aislante perfecto, ¿no? Y el material tipo P como un material conductor. No. O sea, sí tenemos un material P y un material N. Pero el N no es, o sea, ninguno de los dos es aislante ni conductor perfecto. ¿Qué era una unión PN? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando toman un material P
y lo pegan físicamente a un material N. ¿Cuál es el fenómeno que se produce ahí? ¿Qué Es lo que fenómenos? nos explicó de cuando hay más electrones Ujú. y causa el flujo ¿Dónde hay más electrones? ¿En el P o en el N? en el P, Mm-mm. ¿no? ¿La letra no les dice nada? ¿El electrón qué En carga el, tiene? ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿El electrón qué carga tiene? ¿Positiva o negativa? negativa. Negativa. Entonces, ¿quién va a tener electrones? ¿El material P o el material N? El material en N. Entonces, si el material N tiene electrones, ahora sí, ¿qué pasa cuando lo junto con un material P? El material P que tiene de sobra. huecos. ¿Y qué va a pasar cuando junte los dos materiales físicamente? ¿Cómo están los electrones del material N? ¿Están pegados a sus átomos o están repapaloteando por el material? En el exceso están repapaloteando y con los huecos encontrarían como un lugar. Ajá, entonces, si en el material P hay huecos y en el material N hay electrones que están libres, ¿qué va a pasar cuando los junte? Pues se crea el material semiconductor, ¿no? No, ya son semiconductores. ¿Qué va a pasar cuando junte los dos materiales? Se crea la barrera de agotamiento, ¿no? Ujú. ¿Cómo se crea esa barrera? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué se debe que se crea esa barrera? Al campo magnético. Mm, no. O sea, ¿cuál es el fenómeno que se da? ¿Por qué se crea esa barrera? ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes juntan los dos materiales? ¿Se polarizan, profe? Ujú, se polarizan, pero ¿por qué se polarizan? O sea, la polarización es un efecto que se crea junto con la barrera de agotamiento, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasa cuando yo junto esos dos materiales? ¿Por qué se polarizan los materiales? ¿Por qué se ionizan? Porque tiene una carga eléctrica no neutra. Los dos materiales tienen carga eléctrica neutra, pero ¿por qué pierden esa carga eléctrica neutra? Ok, repaso general. Bien, entonces tenemos la unión P y el material P y el material N, los uno. Tengo un material P al que le sobran huecos y es la única razón por la que es semiconductor. Y material N al que le sobran electrones y es la única razón por la que es semiconductor. El material N está dopado con elementos de qué tipo? ¿Trivalentes o pentavalentes? El N. Pentavalentes, Pentavalentes. ¿Y el P? trivalentes. Trivalentes, muy bien.
Entonces, el silicio semiconductor en estado monocristalino puro quedamos que es un aislante. ¿Por qué? Porque los enlaces tetravalentes, covalentes que estamos formando, pues no dejan espacio para que fluyan electrones, ¿sí? No hay espacio en la estructura aquí para que fluyan electrones. Contamino este material con elementos trivalentes y pentavalentes y pues se van a formar material N al que le sobran electrones. Al meter un pentavalente en el espacio de un tetravalente, pues el quinto electrón que está aquí va a quedar débilmente unido, por lo que lo más normal es que este electrón se separe de manera natural del átomo padre, incluso por incrementos de temperatura. A temperatura ambiente este electrón se está moviendo en el material. En el material P vamos a meter un trivalente en la posición de un tetravalente y eso va a dejar un hueco libre. Entonces, material P tiene huecos libres, material N tiene electrones libres. Junto los dos materiales y voy a tener material P, material N. ¿Qué va a pasar? Los electrones que están libres y se están moviendo en el material N van a saltar hacia el material P y van a ocupar los huecos que están ahí. Al saltar estos electrones y alejarse o separarse de su material original, lo van a ionizar. ¿Por qué? Porque este material era eléctricamente neutro. Teníamos tantos electrones como protones en el material. Si pierdo electrones, este material se va a polarizar tipo P y el material P, al ganar electrones del material N, se va a polarizar o se va a ionizar tipo N. Entonces aquí se van a invertir las polaridades y en el material P voy a tener un diferencial negativo y en el material N voy a tener un diferencial positivo. Esto va a seguir sucediendo hasta que la diferencia de potencial aquí sea tan grande que los electrones ya no puedan saltar de un material a otro. ¿Por qué? Dos cosas. Cuando los electrones que están aquí libres abandonan el material N, pues el material N era un semiconductor solo porque le sobraban electrones. Si ya no le sobran electrones aquí en esta región, significa que esta región es un aislante. El material P era un semiconductor solo porque le sobraban huecos. Y si los huecos de esta parte ya están ocupados por electrones, pues ya no es un semiconductor, es un aislante. Entonces se va a formar una barrera de aislante entre el material P y el material N y adicionalmente vamos a tener una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial pues va a hacer que los electrones de este lado ya no puedan brincar hacia el material P. ¿Por qué? Porque acá como está ionizado negativamente, el campo magnético o el campo electromagnético negativo va a repeler los electrones que vengan cruzando por él, aun si pudieran cruzar el aislante. Ahí está, otra vez, barrera de agotamiento, ¿sí? Repaso de unión PN. Ok, región de agotamiento y cómo se forma. Y ahora vamos a ver unión bipolar. La unión bipolar es lo que pasa cuando yo junto tres diferentes tipos de semiconductor. Es decir, puedo tener un material N con un material P y con un material N, o puedo tener un material P con uno N con uno P, ¿sí? Es decir, un material de un tipo ensandwichado entre dos materiales del otro tipo. En el caso, el ejemplo que les voy a poner en este momento es un material NPN, pero lo que vamos a explicar aplica también para el PNP, ¿sí? Bien, entonces, de lo que acabamos de explicar, junto los tres materiales, ¿qué se va a formar en las fronteras de los materiales? Una barrera de agotamiento. Se va a formar una barrera de agotamiento aquí y otra barrera de agotamiento acá. Entonces voy a tener esto, ¿sí? Mi semiconductor NPN va a tener dos barreras de agotamiento. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bien. Ahora, si esto lo viéramos como diodos, regresando a los diodos, quedamos que el N es el cátodo del diodo, P es el ánodo del diodo y pues N es el cátodo del diodo. Entonces esto es como si tuviera dos diodos conectados así, ¿sí? Este es mi elemento NPN. Funciona como si fueran dos diodos conectados así. Ahora, pregunta, voy a polarizar el material. Si quitara este material de aquí y lo reemplazara con los diodos que tengo aquí en la representación simbólica provisional que estamos haciendo, pregunta, ¿conduciría en algún momento este arreglo? ¿Fluiría corriente a través de ese circuito? Fíjense en la polaridad de la fuente.
Si conecto, o sea, reemplacen este cuadro por los dos diodos que tienen aquí. El diodo 1, ¿cómo estaría polarizado? ¿En directa o en inversa? En inversa. Revisen la polaridad de la fuente. ¿El diodo 1 cómo está polarizado? ¿En directa o en inversa? Directa. Directa. ¿Y el diodo 2 cómo está polarizado? ¿Directa o inversa? Inversa. Inversa. Entonces, ¿conduciría este arreglo? No. Un diodo en directa conduce, pero un diodo en polarización inversa no conduce. Entonces, ¿qué pasaría si invierto la fuente? ¿Cómo está polarizado ahora el diodo 1? ¿Directa o inversa? Inversa. ¿Cómo está polarizado el diodo 2? Directo. Directa. Entonces, si se fijan, aquí lo que tengo es que siempre uno de los diodos va a estar polarizado en inversa, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, cambio la polaridad de la fuente. Aun si el voltaje de la fuente fuera suficiente para vencer el voltaje de diodo del diodo 2, el diodo 1 pues va a tener su región de agotamiento. Y dijimos que si tengo un diodo y lo polarizo en inversa más fuerte, ¿qué va a pasar con la región de agotamiento? Entre más inversamente lo polarice, ¿qué le pasa a la región de agotamiento? Crece. Aumenta. Crece. Entonces, aquí el problema que tengo es que si aumento el voltaje de VR, disminuyo la región de agotamiento del diodo 2, pero aumento la región de agotamiento del diodo 1. Y si invierto las polaridades de la fuente, ¿qué va a pasar? Pues que disminuyo la región de agotamiento del diodo 1, pero aumento la región de agotamiento del diodo 2. ¿Se entiende eso? A mí no me quedó muy claro, profe. Otra vez. Vamos a polarizar el diodo así. ¿Sí? Aquí está mi fuente de polarización. Diodo 1, ¿cómo está polarizado? ¿En inversa o en directa? Acuérdense que los En diodos, inversa. para que estén polarizados en directa, deben de tener potencial positivo en el ánodo y potencial negativo en el cátodo. El cátodo es el lado de la rayita, el ánodo es el lado de la base de la flecha. Entonces, otra vez, diodo 1, ¿cómo está polarizado? ¿En inversa o en directa? Inversa. Inversa. Cuando vimos lo del diodo, la unión PN, dijimos que yo tengo una barrera de agotamiento natural. Esta es la barrera de agotamiento natural, esta es la barrera de agotamiento natural. Si yo aumento la polarización directa, lo que voy a hacer es reducir la barrera de agotamiento, ¿sí? Porque los electrones que se estacionaron aquí, ¿sí? Los electrones que se estacionaron en el material P, los voy a desalojar y voy a provocar flujo de electrones. Pero si lo polarizo en inversa, voy a incrementar la región de agotamiento. ¿Por qué? Porque ahora le voy a meter electrones al material por el lado del positivo, ¿sí? Ahí está mi diodo. Región de agotamiento normal. Lo polarizo en inversa. Si lo polarizo en inversa, lo que voy a hacer es al N le voy a conectar el positivo de la fuente, o sea, al revés, inversa. ¿Qué es lo que va a pasar? Los electrones que están libres aquí no pueden cruzar la barrera de agotamiento, ¿sí? Los electrones que están aquí estacionados no pueden atravesar esta. Y si pongo una fuente, el positivo de la fuente va a traer los electrones. Entonces, como atrae los electrones que estaban aquí se van a ir. ¿Y qué va a pasar? La fuente va a inyectar los electrones por el otro lado y los electrones se van a mover aquí por el material P y se van a estacionar acá, que es el límite de donde pueden moverse, porque estos otros electrones los van a detener. Entonces, si se fijan, lo que hice fue, al polarizarlo en inversa, le arranqué más electrones al material N, los mandé por la fuente, los expulsé por la fuente y los metí por el material P y ahora se estacionaron acá. Entonces, artificialmente incrementé la barrera de agotamiento en esta proporción. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Entonces, en polarización inversa aumenta la barrera de agotamiento. Ahora, si hago la polarización directa, lo que va a pasar es, aquí tengo los electrones,
Bueno, aquí tengo electrones estacionados en el material P que están formando la barrera de agotamiento, pero el positivo de la fuente va a jalar los electrones que están aquí, estacionados, atorando a los demás. Se van a venir los electrones por aquí, van a entrar por la fuente, los rechaza por este lado y los vuelve a inyectar al material N. Y al inyectarlos al material N, pues van a volver a ocupar su posición acá. Entonces, lo que hice al polarizar directamente es eliminar la barrera de agotamiento. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Bien, ahí está. Otra vez lo de la región de agotamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Polarizo mis diodos así, polarizo mi unión NPN así. El diodo 1 está polarizado en inversa, entonces la región de agotamiento del diodo 1 se va a incrementar. El diodo 2 está polarizado en directa, negativo con negativo, positivo con positivo. Diodo 1 en inversa, positivo con negativo, negativo con positivo. Entonces, región de agotamiento 1 crece, región de agotamiento 2 desaparece. Aquí ya puede haber flujo de electrones, pero esta región de agotamiento lo impide. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Y si polarizo en el otro sentido, ¿qué va a pasar? Pues el efecto contrario. Si cambio la fuente, si la invierto. Ahora, el diodo 1 está polarizado directamente, negativo con negativo, positivo con positivo. Y el diodo 2 está polarizado inversamente, negativo con positivo, positivo con negativo. Entonces, en el diodo 2 la región de agotamiento va a crecer y en el diodo 1 la región de agotamiento va a desaparecer. Entonces, si se fijan, no importa cómo polarice yo en la unión NPN, siempre va a haber una región de agotamiento. Entonces, ahí no puede haber flujo de corriente. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Ahora, la región de agotamiento pues tiene esta forma, ¿sí? Habíamos dicho que la región de agotamiento se da porque aquí en el material N vinieron unos electrones y se estacionaron aquí. Y acá en el material N, los electrones que estaban libres pues se escaparon, se vinieron a estacionar acá y ahora este es un aislante y este es un aislante. Además, este tiene polarización negativa. Entonces, estos electrones de aquí hacen dos cosas. Convierten al material P en un aislante y además su campo eléctrico negativo repele otros electrones que pudieran brincar de acá hacia aquí. ¿Se entiende? ¿Me lo puede repetir, profe? La barrera de agotamiento que estamos viendo aquí está formada así. Lo que pasó es que electrones del material N, electrones libres, se escaparon. Entonces, los electrones que estaban aquí libres se escaparon al material P y se estacionaron aquí en la frontera del material P. ¿Qué es lo que va a pasar? El material N es un semiconductor solo porque le sobra ¿qué? Son electrones, ¿no? Y el material P es un semiconductor solo porque le sobran ¿qué? Huecos. Entonces, si los electrones que sobraban del material N vinieron a estacionarse en los huecos que sobraban del material P, estos pedacitos, este pedacito del material P y este pedacito del material N se vuelven aislantes. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y el otro efecto es que los electrones que están aquí pues generan un campo eléctrico negativo. Y el campo eléctrico negativo de estos electrones va a repeler a los otros electrones del material N. Entonces, un electrón que quisiera brincar de aquí hacia acá, cuando venga aquí a medio brinco, aun si brincara el aislante, el campo magnético del P los va a rechazar otra vez hacia el material N. O sea, los va a regresar, va a evitar el flujo de corriente. ¿Se entiende? Sí, ahora sí ya lo entendí. Bien. Este
Este campo eléctrico que está aquí son los 0.6 volts del diodo. ¿Sí? Este campo son los 0.6 volts del diodo. Es el voltaje o el diferencial del diodo, el voltaje del diodo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No puedo tener yo corriente, dijimos, porque no importa cómo ponga la fuente, siempre va a haber una región de agotamiento. O sea, si no es de este lado, si cambiara la polarización de la fuente, pues la fuente, más bien la región de agotamiento estaría de este lado. Siempre va a haber una región de agotamiento. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que puedo hacer es conectar una segunda fuente. Si conecto una segunda fuente aquí en el material P, ¿sí? Este es el material P. Si conecto una segunda fuente en el material P y, por ejemplo, pongo el positivo de la fuente, el positivo de la fuente, ¿qué cargas atrae? ¿Huecos o electrones? Electrones. Electrones. Entonces, ¿qué va a hacer esta fuente? Esta fuente va a atraer los electrones que están aquí en la región de agotamiento. Entonces, esta fuente va a arrancar electrones de aquí de la región, ¿sí? Va a quitar los dos electrones que estaban aquí, ¿sí? Va a quitar los dos electrones que estaban aquí, y este va a volver a ser material P. Este es material P. Ahora, ¿qué pasa cuando se arrancan esos dos electrones? Pues que aquí ya tenemos un camino por el que puede fluir la corriente eléctrica. Este sigue siendo un aislante, ¿sí? Sigue siendo un aislante. No va a fluir instantáneamente la corriente, pero ya nada más necesito que esta fuente tenga suficiente fuerza para empujar a los electrones o atraerlos a través de este pedacito aislante. Ya no tenemos este otro pedacito aislante y ya no tenemos estos electrones que están rechazando a los otros. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces, con esto lo que hicimos fue abrir un caminito por el que pueden fluir los electrones. ¿Sí? Aquí vamos a decir que cada uno de estos pues representa un espacio que puede ocupar un electrón. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 espacios. ¿Eso qué significa? Que este canal, ¿sí? Este canalito que abrimos aquí en la región de agotamiento, este canal que abrí yo aquí, puede dejar pasar electrones y puede dejar pasar, vamos a decir, 4 electrones por segundo. Ahora, tengo aquí mi fuente. Esta fuente debe estar activa. La fuente que está aquí debe estar activa. Porque en cuanto apago la fuente, se regresan los electrones ahí. Si apago esta fuente, los electrones que estaba quitándole se van a volver a regresar, ¿sí? En realidad lo que está pasando es, enciendo la fuente, arranca estos dos electrones e instantáneamente otros dos electrones intentan brincar a ocupar estos espacios, pero la fuente también arranca esos dos electrones. Y luego otros dos electrones intentan ocupar ese espacio, pero la fuente vuelve a arrancar los electrones. Apago la fuente, ya no va a estar arrancando los electrones y se vuelve a sellar el canal. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Ahora, cuando arranco estos electrones, quedamos que por aquí pueden pasar, vamos a decir, 4 electrones por segundo. ¿Qué va a pasar? Mi fuente BR ahorita dice, ok, ya hay un flujo, ya puede haber flujo de electrones, excelente. Voy a generar una corriente de 1 electrón por segundo. Entonces, aquí en el canal caben 4 electrones por segundo. Si la fuente pide 1 electrón por segundo, ¿el canal puede dejar pasar ese electrón por segundo? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? El canal que está ahí formado soporta un flujo máximo de 4 electrones por segundo. Y la fuente BR ahorita está demandando 1 electrón por segundo que fluye a través del material. ¿Puede fluir ese electrón por segundo? Sí. Ahí les va. Tienen un pasillo. En el No, profe, pasillo, no puedo. en el pasillo caben 4 personas, ¿sí? Entonces, quiero mandar a una persona a través de ese pasillo. ¿Puede pasar esa persona a través del pasillo? No, profe. No.
Otra vez. Sí, En ¿no? el Pues dice pasillo que caben 4 y nada más va a caben mandar 4 personas. Yo quiero mandar nada más una persona a través del pasillo. ¿Cabe una persona a través del pasillo? Sí, nada más Sí. que se va a sentir solito. Sí, cabe una persona a través del pasillo. Entonces, esto lo que significa es que si la fuente sube su voltaje, sube su corriente proporcionalmente. Vuelvo a incrementar el voltaje de la fuente. Ahora la fuente manda a llamar 2 electrones por segundo. Por el pasillo de 4 personas, ¿caben 2 personas? Sí. Sí. Entonces, incrementé el voltaje de la fuente y se incrementó la corriente. Incremento otra vez el voltaje de la fuente. Ahora manda a llamar 4 electrones por segundo. Por el pasillo de 4 personas, ¿caben 4 personas? Sí. Sí. Entonces se vuelve a incrementar el voltaje de la fuente y se vuelve a incrementar la corriente proporcionalmente. Ahora incremento el voltaje de la fuente. Manda a llamar 6 personas. ¿Por el pasillo de 4 personas caben 6 personas? No. No. O sea, no van a caber 6 personas. O lo que es lo mismo, por el canal de 4 electrones por segundo no caben 6 electrones por segundo. Entonces ahí ya no hubo incremento de corriente. Vuelvo a incrementar el voltaje. Ahora la fuente pide 10 electrones por segundo. ¿Caben 10 electrones por segundo por el canal? No. No, no caben 10 electrones por segundo. Entonces se va a quedar atorado en cuántos electrones por segundo la corriente. 4. 4 electrones por segundo. Entonces lo que vamos a tener, bueno, es esto. ¿Sí? Tengo un voltaje y mando pedir un electrón por segundo. Listo. Se incrementó el voltaje, entonces se incrementa la corriente. Aquí tengo corriente de colector. Le vamos a dar nombres ya a los nodos o a los terminales de mi material, de mi componente, que van a ser colector, emisor y base. ¿Sí? Entonces, la corriente de colector es la corriente que está fluyendo entre colector y emisor. Y el voltaje de colector, pues es el voltaje que estoy aplicando entre colector y emisor. O sea, este es mi voltaje de colector y la corriente de aquí a acá es la corriente de colector. Ahora, si incremento el voltaje de colector, la corriente de colector se va a incrementar. Es decir, si mando llamar un electrón por segundo, ese electrón por segundo puede pasar por el canal. Subo el voltaje, ahora mando llamar 2 electrones por segundo. ¿Esos 2 electrones por segundo pasan por el canal? Sí, pasan 2 electrones por segundo. Incremento el voltaje, mando llamar 4 electrones por segundo. ¿Esos 4 electrones por segundo caben por el canal? Sí, sí caben. Y ahora incremento el voltaje y mando llamar a lo mejor 10 electrones por segundo. ¿Por aquí caben 10 electrones por segundo? No. No. ¿Cuántos caben? 4. 4. Entonces, a este voltaje le siguen tocando 4 electrones por segundo. Incremento más el voltaje hasta voltaje 5. Mando llamar 20 electrones por segundo. ¿Cuántos electrones va a entregar el transistor? 4. 4 electrones por segundo. Entonces mi corriente se va a quedar atorada en 4 electrones por segundo. Esta es la gráfica o la respuesta de corriente del transistor. Esta es la respuesta de corriente o la curva de corriente del transistor. Nada más aquí está idealizada. Ahora, ¿qué pasa si yo incremento el voltaje de la base? ¿Sí? Si incremento el voltaje de la base, pues voy a estar arrancando más electrones de la base. Y si arranco más electrones de la base, significa que voy a incrementar el tamaño del canal. Este canal, así como lo ven ahorita, ¿cuántos electrones por segundo recibe? Este era de 4 electrones por segundo. ¿Este de cuántos va a ser? 8. Este sería de 8 electrones por segundo. Entonces, al incrementar el voltaje de la base, incremento el tamaño del canal que se formó en la región de agotamiento, y al incrementar el tamaño del canal, se incrementa la corriente máxima que soporta el canal. ¿Se entiende? Incremento voltaje de la base, se hace el canal más grande. Si se hace el canal más grande, la corriente de colector máxima se incrementa. ¿Se entiende? Sí, profe.
A esa corriente la vamos a llamar corriente de saturación. La corriente máxima que va a soportar el canal es la corriente de saturación. ¿Por qué le llamamos de saturación? Porque literalmente el espacio por el que pueden fluir los electrones está saturado. Por eso es corriente de saturación. ¿Y qué pasa si incremento el voltaje de la base? Pues al incrementar el voltaje de la base, incremento el tamaño del canal y el punto de saturación se aleja más. Ahorita caben 8 electrones, entonces un electrón, ahí está. 2 electrones, ahí está. 4 electrones, ahí está. Ahora, voltaje 4 pide 10 electrones. ¿Cuántos electrones le va a entregar este canal? 8. 8. Entonces, no le entregó los 10 que quería, pero pues al menos le entregó 8. O sea, le entregó más que con el otro canal, que con el otro voltaje de base. ¿Se entiende? Sí, profe. Y si incrementara todavía más el voltaje de la base, pues se incrementaría más mi corriente de saturación. Es decir, el punto máximo de electrones por segundo que pueden fluir. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Qué pasaría si subimos más el voltaje, o sea, más de lo que puede? ¿Explota? No, o sea, no hay tal cosa como más de lo que puede. O sea, la única limitación aquí sería lo físico. Lo que va a pasar es que, por ejemplo, aquí tengo 8 electrones por segundo. Si duplicara el voltaje que tengo ahorita, pues tendría 16 electrones por segundo, ¿no? De límite. O sea, suponiendo que ahora liberara este pedacito amarillo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y si incrementara todavía más el voltaje de la base, por ejemplo, si lo volviera a duplicar, ahora trataría de tener una corriente de saturación de 32 electrones por segundo. Pero si se fijan, ya nada más tengo este espacio aquí. Entonces, lo máximo que puedo tener de corriente, pues es lo que tenga el espacio disponible físicamente del transistor. ¿Sí? El voltaje de la base está limitado por el espacio. Ahora, si incremento mucho el voltaje de la base, sí se puede dar algún daño estructural en el transistor, pero son voltajes muy altos. Si revisan las hojas de datos de sus transistores, son voltajes en el orden de los 30, los diodos, los transistores más delicados, a los 300 volts, ¿sí? Que ya no, el daño no es por el voltaje tanto que ponen aquí, sino es más bien por la temperatura a la que están sometiendo el diodo. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Ajá, por nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, seguimos. Bien, vamos a ver polarización de los transistores. Igual, capítulo 3 del libro de Boylestad. Y vamos a ver las polarizaciones más simples para los transistores. Vamos a ver 3 polarizaciones, 3 modos de polarizar un transistor BJT. Y pues vamos a empezar con esta que es la polarización de emisor común o fija, ¿sí? Esta es mi polarización más simple. Tenemos aquí el transistor y tenemos el colector, el emisor y la base. Bueno, ahí está. Déjenme modificarlo porque debería de tener nombres las terminales. Bien, entonces este es el símbolo del transistor NPN. Vamos a tener el colector, la base y el emisor, y en el emisor del transistor NPN tenemos una flecha de salida, así es como lo identificamos. Si tuviéramos una flecha de entrada sería un transistor PNP. Ahora, tenemos colector, base y emisor, y habíamos visto en la polarización ahorita que yo iba a necesitar una polarización o una fuente en la base y una fuente de voltaje en el colector. Aquí lo que estoy haciendo con esta polarización es hacer las dos polarizaciones mediante una sola fuente de alimentación, que es la de VCC. Ambas polarizaciones, tanto la de colector y emisor como la de la base, se dan con una sola fuente.
Y lo que voy a hacer es usar resistencias para que esto básicamente se convierta en dos fuentes diferentes. Ahora, tenemos resistencia de colector y tenemos resistencia de base. Y vamos a tener una serie de voltajes asociados y una serie de corrientes derivadas. ¿Cuáles son las corrientes que me interesan? Me interesa en primer lugar pues la corriente de colector, que dijimos que es la corriente que fluye a través del transistor. Esta corriente la determina la polarización de la base. Dijimos que la polarización de la base genera un canal en el transistor. La corriente de colector va a pasar por ese canal. Entre más grande es el canal que genera la polarización de base, más grande es la corriente que puede fluir por el transistor. Entre más angosto es ese canal, más pequeña es la corriente que puede fluir por aquí. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, el canal, habíamos dicho también que mi canal pues va a depender de los electrones que se le está robando la fuente de la base al canal. Bueno, perdón, a la región de agotamiento. Este canal se forma solo porque esta fuente está robándose electrones. Subo el voltaje, robo más electrones. Bajo el voltaje, robo menos electrones. Si robo menos electrones, el canal es más angosto. Si robo más electrones, el canal es más grande. Si el canal es más angosto, puede fluir menos corriente o la corriente de saturación es más baja. Robo más electrones, la corriente de saturación es más alta. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, como estoy arrancando electrones y estos electrones pues los estoy mandando acá al común, esta fuente está generando una corriente. Y como el tamaño del canal depende de cuántos electrones le estoy arrancando a la región de agotamiento por segundo, entonces la corriente de colector depende de la corriente de base, ¿sí? La corriente de colector depende de la corriente de base. Entre más grande es la corriente de base, más grande es la corriente de colector, porque pueden fluir más electrones por aquí. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Entonces, ahí está. Ahora, vamos a empezar a darle forma a estas expresiones. Entonces, yo digo que la corriente de colector es proporcional de alguna forma a la corriente de base. La corriente de colector es proporcional de alguna forma a la corriente de base. Es decir, que hay un factor de proporcionalidad que ahorita voy a llamar alfa, que me dice, mira, si tu corriente de base es una, la corriente de colector va a ser otra. Y si multiplicas tu corriente de base, tu corriente de colector también se multiplica. Este factor de proporcionalidad lo vamos a llamar beta. ¿Cuánto es beta? Pues depende de muchos factores, sobre todo factores de fabricación. Yo no controlo beta y beta no la encuentro. Beta me la da el fabricante del transistor, ¿sí? Nosotros podemos encontrar el valor exacto de beta, pero los fabricantes ya nos dan un rango de valores para beta. Aquí en el ejemplo que yo les puse, la beta pues usualmente, bueno, el factor de proporcionalidad era o sea, era casi lineal, ¿sí? 2 electrones producían 4 huecos. 4 electrones producían 8 huecos. Pero pues en realidad no va a ser así. Vamos a ver que las betas son 10, 20, 30, 60, 80, 100 o hasta 300, ¿sí? ¿Eso qué significa? Si mis betas son tan altas, pues lo que va a significar
es que si yo le arranco dos electrones a la región de agotamiento, en realidad se forma un canal mucho más grande, ¿sí? O sea, el canal que se forma es mucho más grande que los electrones que estoy arrancando yo de aquí. ¿Sí queda claro esto? A lo mejor con dos electrones que yo arranque pueden fluir por este canal 30 electrones. O a lo mejor con dos electrones que yo arranque pueden fluir por el canal 200 electrones. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bien. Bien. Entonces, la corriente de colector va a ser igual a beta veces la corriente de base. ¿Sí? La corriente de colector va a ser igual a beta veces la corriente de base. Ahora, vamos a tratar de empezar el cálculo para este circuito. ¿Sí? Vamos a dar algunos valores. ¿Sí? Vamos a diseñar este circuito. Vamos a decir que yo quiero... Vamos a darle primero valores a beta. Dijimos que beta no la encuentro yo. Beta me la va a dar el fabricante. Entonces vamos a decir que leo la hoja de datos de mi transistor. Y es una beta de 50, por dar un número. ¿Sí? Una beta de 50. Ahora, yo quiero... Yo digo, ¿saben qué? Quiero que mi corriente de colector, yo la quiero dejar en 10 miliamperes. ¿Sí? Quiero que la corriente máxima que fluya por aquí sean 10 miliamperes. No quiero que pase de 10 miliamperes. La voy a limitar a 10 miliamperes. Entonces, corriente de saturación de colector, 10 miliamperes. Ahora, también digo, bueno, mi voltaje de alimentación, vamos a decir que son 10 volts. Mi voltaje de alimentación son 10 volts. Y además, pues mi transistor, como es este canal, ¿sí? Este canal va a tener una resistencia asociada, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que mi transistor se comporta como una resistencia. Se comporta como una resistencia. ¿Por qué? Porque va a haber una caída de voltaje aquí. ¿De cuánto va a ser la caída de voltaje? Pues depende del tamaño del canal que yo tenga aquí. Un canal más grande genera una resistencia más pequeña, un canal más angosto genera una resistencia más alta. Pero siempre va a caer un voltaje en el transistor, es decir, el transistor siempre consume voltaje. El transistor siempre, siempre, siempre consume voltaje. Ahora, vamos a decir que yo quiero que el voltaje de colector a emisor del transistor, yo lo puedo controlar, sean 5 volts. ¿Sí? Mi voltaje de colector a emisor son 5 volts. Y tenemos aquí asociado el transistor NPN, mi transistor NPN, pues dijimos que va a estar formado por dos diodos, ¿sí? Va a estar formado siempre por dos diodos. Ahora, dijimos que uno de esos diodos va a estar en polarización directa y otro diodo va a estar en polarización inversa. El diodo que está en polarización inversa lo, entre comillas, anula la base, ¿sí? Esta base lo anula, pero me queda el otro diodo que está acá, ¿sí? Aquí tenemos un diodo en polarización inversa, pero la base dice, arranca, te voy a arrancar los electrones y listo, dejaste de funcionar como un diodo. Entonces, el diodo de aquí ya no existe. Pero todavía tengo un diodo acá. Este diodo que todavía está funcionando aquí es este diodo de acá. ¿Sí? Es este diodo que está aquí.
Por eso está indicado aquí con una flecha. No es una flecha, en realidad es una punta de diodo. Y esta flecha o este diodo me indica que aquí hay una caída de voltaje de un diodo. ¿Sí? O sea, esta caída de voltaje, la del diodo, no la vamos a evitar nunca. Entonces vamos a darle un número. El voltaje base emisor, ¿cuánto era aproximadamente el voltaje del diodo? Era de 0.7 para uno de silicio, ¿no? Y 0.3 para uno de permanio. Vamos a decir 0.7 entonces porque estamos trabajando con silicio. Y ahí está. Esos son mis datos hasta el momento. ¿Sí? Esos son mis datos. Ahora, vamos a seguir. Y bueno, ahí está. Sí. Lo mismo que les estoy poniendo acá. Tenemos que establecer qué sabemos, qué queremos y qué desconocemos. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos esto. Sabemos que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. ¿Sí? Sabemos, porque me lo acabo de inventar, que la beta es de 50. ¿Sí? Sabemos que el voltaje de alimentación son 10 volts. Y sabemos, bueno, más bien, y queremos, yo quiero que mi corriente de colector sean 10 miliamperes y que mi voltaje de colector emisor sean 5 volts. Y también sabemos que el voltaje de base emisor son 0.7 volts. Ahí está, lo que sabemos y lo que queremos. ¿Se entiende? Sí, profe. Salvo la beta que me inventé, los factores que sabemos nunca van a cambiar. Siempre van a ser los mismos. ¿Sí? Lo que queremos es lo que queremos configurar del circuito para poder trabajar con él. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle es que para poder obtener lo que queremos a partir de lo que sabemos, tenemos que encontrar lo que desconocemos. Y desconocemos lo siguiente. Pues lo que desconocemos son los valores de los componentes. ¿Cuáles componentes tengo? Mi resistencia de colector y mi resistencia de base. Entonces, desconozco el valor de la resistencia de colector. Desconozco el valor de la resistencia de base. Y por lo tanto, pues también desconozco el valor de la corriente de base. Y desconozco también el valor de la resistencia, del voltaje de la resistencia de base. Y desconozco también el valor del voltaje de la resistencia de colector. Ahí está, esos son todos los elementos que desconocemos. Por lo tanto, tenemos que encontrarlos para poder obtener lo que queremos. ¿Queda claro esto? ¿Queda claro? Sí, de mi parte. Ok. Bien, entonces pues vamos a empezar a encontrar cosas, ¿sí? Tenemos que empezar a encontrar cosas. Ahora, para analizar el circuito lo podemos hacer de dos formas. Déjenme editar unas imágenes. Para el transistor yo puedo dividir su análisis en dos partes. Debido a que la corriente de base es
muy, muy pequeña y teóricamente, o bueno, idealmente no afecta o no está relacionada directamente con la corriente de colector emisor, podemos decir que la malla de colector emisor y la malla de base emisor son dos mallas diferentes. Y aunque este es el mismo componente, podemos analizar las mallas por separado porque la corriente de base es muy pequeña. Entonces, mis circuitos se ven así, ¿sí? Tengo la malla de base y tengo la malla de colector. Vamos a empezar analizando la malla de colector. Entonces, ¿qué conozco de la malla de colector? Aquí tenemos todos los datos que conocemos y los que desconocemos. De la malla de colector, ¿qué conozco? La intensidad del colector y el voltaje del colector emisor. ¿La qué? Perdón. Intensidad del colector, Ujú, lo que deseamos, pues. ujú. Y el voltaje de colector emisor. Ok, entonces conocemos corriente de colector y conocemos voltaje de colector emisor. ¿Son los únicos dos elementos que conocemos? Pues conocemos la beta, pero, o sea, creo que Aquí beta no va a jugar. Ajá, eh, para no lo que va, buscamos, pues, vamos a no, necesitar la beta. no necesitamos. Ujú, no la vamos a necesitar, entonces beta ahorita no la voy a usar. ¿Qué más? ¿Se les está pasando algo? ¿Hay otra cosa que conocemos de la malla de colector a emisor? El voltaje del transistor. El voltaje del transistor es el voltaje de colector emisor. Ese ya lo mencionaron. Voltaje de colector emisor ya lo conozco. Corriente de colector, sé cuál es el valor que quiero. ¿Qué otra cosa conozco? El voltaje de la fuente. El voltaje de alimentación VCC. Entonces, conozco el voltaje de alimentación VCC. Y conozco este voltaje y conozco esta corriente. Ahora, ¿qué desconozco? De esta malla, ¿qué desconozco? La intensidad del colector. No. Mentiras. Más bien la resistencia. Resistencia de colector. ¿Y qué otra cosa desconozco? Voltaje RC. El voltaje de la resistencia del colector. Ahora, la resistencia del colector, ¿cómo la podría encontrar? Por ley de Ohm, ¿cómo podrían encontrar el valor de esta resistencia? Pues el voltaje entre la intensidad, ¿no? La resistencia de colector, por ley de Ohm, pues es el voltaje que hay en la resistencia de colector entre la corriente de colector. No se crean. La resistencia, bueno, es el mnemónico. Victoria, reina de Inglaterra. Entonces, resistencia es voltaje sobre corriente, ¿sí? ¿Sí? Sí. Resistencia es voltaje sobre corriente. Ahora, ¿cuál es el problema con esta expresión? ¿Conozco el voltaje de la resistencia de colector? No. No. ¿Conozco la corriente de colector? Sí. Pues sabemos que queremos que sea 10 miliamperes, ¿no? 10 miliamperes. Bien, entonces dejo esto pendiente porque desconozco el voltaje de la resistencia de colector. Entonces vamos para allá. Voltaje de la resistencia de colector.
¿Cómo encuentro el voltaje de la resistencia de colector? Podemos usar una ley de tensión de Kirchhoff, ¿Qué dice la ley de voltajes de Kirchhoff? que el voltaje circundante en una malla es igual a las sumatorias, ¿no? Las sumatorias, mejor dicho, tienen que ser igual a cero. Ujú. Eso lo que quiere decir y que también les dicen, o sea, les enuncian la ley así, que también no sé por qué se las enuncian así. Lo que quiere decir la ley de voltajes de Kirchhoff es el voltaje que entra en una rama o en una malla, como le quieran decir, el voltaje que entra en una rama se consume en los elementos. No puede haber ni más voltaje en los elementos del que entra, ni menos voltaje del que entra. ¿Cuánto voltaje está entrando a esta rama, a esta malla? 10 10. ¿Cuántos componentes tiene la rama? 2. 2. Entonces, significa que estos dos componentes se deben, entre los dos, de consumir los 10 volts que están entrando. Entonces, si el voltaje de colector a emisor son 10 volts, perdón, el voltaje de colector a emisor son 5 volts, es decir, aquí hay 5 volts, ¿cuánto es el voltaje en la resistencia de colector? 5. Si en este componente caen 5 y la alimentación son 10, ¿cuánto voltaje cae en este otro componente? 5. 5. Entonces, voltaje en la resistencia de colector, pues es el voltaje de alimentación menos el voltaje de colector a emisor. ¿Se entiende? O lo que es lo mismo, 10 volts menos 5 volts es igual a 5 volts. ¿Sí queda claro? Sí. Bien. Sí. Ahora ya tenemos el voltaje en la resistencia de colector, entonces eso significa que ya puedo encontrar la resistencia de colector. Resistencia de colector, dijimos que era voltaje en la resistencia de colector entre corriente de colector. Entonces, ¿cuánto es el voltaje en la resistencia de colector? 5. 5 volts. 5 volts entre 10 miliamperes, ¿cuánto les da? 500. 500 ohms. Y ya. Esa es mi resistencia de colector. Fácil. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ok. Seguimos. Esta es mi malla de colector. Y ahora voy con la malla de base. Entonces, vamos con la malla de base. Bien. En la malla de base, ¿qué conozco y qué desconozco? De aquí, de todos estos elementos, ¿cuáles conozco? Pues conocemos el voltaje de la base a emisor. Ajá, voltaje base emisor lo conocemos. ¿Qué más? Sabemos que la beta es de 50. Ajá, ¿qué más? La intensidad de colector es igual a la beta por la IV, entonces de ahí podemos despejar para... Ajá, entonces podemos calcularla. ¿Y qué más conocemos? Y pues el voltaje de entrada, ¿no? A veces Conocemos la alimentación, bien. ¿Y qué desconocemos entonces? la RB Ajá, ¿y qué más? y pues la intensidad de la base. Bien. Déjenme revisar esto porque aquí falta... Extensiones, texto, text. Ujú. Ay.
y B. Ok. Entonces, pues empezamos. ¿Sí? Empezamos. Desconozco el voltaje en la resistencia de base. Y desconozco el valor de la resistencia de base. ¿Todavía alcanzan a ver las ecuaciones? Yo la de RB sí ya no le alcanzo a ver. Me estorba el nombre de... Ok. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí sí. Ok. Ahora, bueno, por tamaño, ¿todavía alcanzan a distinguir las ecuaciones? Sí, profe. Bien. Entonces, igual, mismo procedimiento. Voltaje en la resistencia de la base. Ley de voltajes de Kirchhoff, ¿qué me dice? Que la sumatoria de los voltajes debe ser igual a cero. Sumatoria de voltajes debe ser igual a cero, o lo que es lo mismo, voltaje de alimentación se debe consumir entre todos los componentes. ¿Cuánto es mi voltaje de alimentación otra vez? 10 volts. 10. Y de aquí conozco nada más, bebé, ¿cuántos componentes tengo aquí? 2. 2, la resistencia y la mitad del transistor. Entonces, ya sé que el pedazo de transistor este está consumiendo 0.7 volts. Si entran 10 volts a la rama o a la malla y aquí se están consumiendo 0.7, ¿cuánto voltaje está consumiendo la resistencia de base? 9.3. Así es, entonces, o lo que es lo mismo, voltaje de alimentación, el voltaje en la resistencia de base es el voltaje de alimentación menos el voltaje de base emisor, o lo que es lo mismo, 10 volts menos 0.7 volts, y esto es igual a 9.3 volts. Y ya. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, resistencia de base, ¿cómo la calculo? Por ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? La resistencia Es el voltaje de la resistencia de base entre la corriente de base. Y aquí nos vamos a topar con un paso extra, ¿sí? El voltaje de la resistencia de base ya lo encontré, son 9.3 volts, pero la corriente de la base no la tengo. Sin embargo, yo puedo encontrar esa corriente. La corriente de la base, ¿a qué es igual? a la corriente colector entre la beta. Así es, despejamos esta expresión y mi corriente de base es corriente de colector dividida entre beta. O lo que es lo mismo, ¿cuánto es mi corriente de colector? Eran 10 miliamperes, ¿no? 10 miliamperes. Son 10 miliamperes divididos entre ¿cuánto es la beta? 50. 10 miliamperes entre 50. ¿Y esto cuánto les da? Creo que 20, es que no tengo calculadora a la mano. Son 20 miliamperes según yo. 20 miliamperes, no. O sea, si dividen 10 miliamperes entre 50 les va a dar menos de miliamperes. Son punto 0.2 2 miliamperes. Son 200 microamperes o 0.2 miliamperes, como lo quieran poner. 200 microamperes.
Entonces, ahora sí ya puedo hacer el cálculo de la resistencia. Es 9.3 volts entre 200 microamperes. ¿Esto cuánto les da? .3 entre 200 por 10 a la menos 6, ¿cuánto les da? Es un número muy grande, profe. 46.500 me salió a mí. Pues son 46.5 kilo ohms. Sí, o sea, no es muy grande. Las resistencias tranquilamente pueden tener ese valor. ¿Les dio 46.500 cerrado? Sí, así va. Ok. Entonces, listo. 46.500 ohms. Ahí está. Y ya. Ahí ya hicimos nuestros cálculos. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ahora, lo que seguiría aquí pues es hacer una simulación para verificar este resultado. Obviamente voy a hacer el circuito, pero no me va a dar el valor porque la beta yo me la acabo de inventar. Pero vamos a ver si puedo encontrar una beta. Voy a insertar un transistor F2, NPN, ahí está, inserto un transistor NPN y quedamos que tenemos resistencia del colector, resistencia de base y vamos a tener una fuente de voltaje, voltage, aquí la pongo, ¿sí? Listo, y voy a tener mi tierra de este lado, voy a tener mi tierra de este lado, conecto la fuente a su tierra y esta me quedó desplazada, ahí está. Y listo, vamos a cambiarle los nombres a las resistencias. Este quedamos que es RC. Esta quedamos que es RB. Y no me gustó que quedara tan alto esto. Ay, no se crean. F8. Y por ahí está bien. Y vamos a ponerles nombres. Entonces, BCC. Este es BCC y este es BCC. Y como se llaman igual los nodos, no necesito conectarlos físicamente. Se hace la conexión en automático. Y pues este va a ser F4, colector, base. Y este pues no le pongo nombre porque va a chocar con el nombre de la tierra. Esta es la base. Listo. Y vamos a escoger un transistor NPN. Escoger nuevo transistor. Ese es el más común, ¿no? El 2N2222. Sí, es el 2N2222. Estaba viendo a ver si aquí venía la beta. Pero creo que no va a venir. No. Entonces lo pongo. Ahorita lo encuentro. Listo. Escogimos ya el transistor 2N2222. Bien. Y vamos a hacer una simulación de punto de operación. ¿Sí? Voy a hacer una simulación de punto de operación. Edit. Y Spice. A ver. Spice Analysis. Sí, punto de operación. Y pues nada más pongo mi... Ahí.
Listo. Ya encontramos eso. Y corro la simulación para ver si no tengo... Ah, no le he puesto valor a la fuente. La fuente va a ser de 10 volts. Listo, sabía que se me olvidaba algo. Ahora me faltan los valores de las resistencias. Quedamos que la resistencia de colector era de 500 ohms. Entonces voy a dejar el valor 500 ohms. Y la resistencia de la base va a ser de 46.5 kilos. 46.5K. Listo. Bien. Ahora quedamos otra vez que pues no me va a dar el valor que yo estaba buscando, porque la beta pues es diferente de la que me acabo de inventar. De todos modos voy a ver si puedo hacer una simulación. Edit. Vamos a añadir una directiva de Spice, un punto meas, y en el punto de operación, sí, creo que es en el punto de operación, vamos a ver si no explota, encuentra la corriente del transistor, sí, o sea, la corriente de colector más bien, y es... no, pues de hecho la puedo medir directamente. La puedo medir directamente. Hacemos la simulación. Sí, ahí está. No necesito añadir nada. Y ahí está mi corriente de colector. ¿Y mi corriente de colector ahorita cuánto es? ¿Te alcanzan a ver el numerito? 19.7 miliamperes, ¿no? Así es, mi corriente de colector son 19.75 miliamperes. Entonces, ¿eso qué significa? Si la corriente está muy alta, significa que con esta resistencia, o sea, los cálculos que hicimos de la resistencia de base están bien. La beta es la que está mal. O sea, tengo una beta diferente. Entonces, dijimos que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Si yo había usado una beta de 50 y la corriente de colector me dio el doble de lo que esperaba, significa que la beta es ¿cuánto más? O sea, la corriente de colector es beta veces IB. Mi IB pues ya está fija. Pero me dio el doble. Si me pasé por el doble significa que la beta que tanto más grande es que 50. O sea, si calculé para 10 y me dio casi 20, mi beta ¿cuánto sería más o menos? Aproximadamente el doble, ¿no? Pues sí, también sería más o menos el doble, sería como 100. Entonces vamos a hacer el cálculo. ¿Sí? Vamos a hacer el cálculo. Déjenme correr este. Resolución de problemas de circuitos analógicos. 01.pdf. Ahí está. Ok. Bien, sabemos que la corriente de colector es beta veces IB. Yo había calculado una beta de 50. Entonces podemos hacerlo por regla de 3. Si para una beta de 50 tenía una corriente de 10 miliamperes, para una beta de cuánto voy a tener una corriente de 19.75 miliamperes. Hagan ahí su regla de 3. ¿Cuánto sería mi beta? Me sale 98.75. Ok, anoten ese valor, 98.75. Sí, anoten ese valor, 98.75. Vamos a dejarlo en 99. ¿Sí? Es más, vamos a dejarlo en 98. Vamos
Vamos a dejarlo en 98. Entonces vamos a calcular con 98. Entonces mi beta ya no son 50, son 98. ¿Se afecta la malla de colector? No, la malla de colector sigue igual. En la malla de colector no influye la beta. ¿Cuál es la única malla en la que influye la beta? La de base. En la de base. Entonces, en la de base, ¿influye para encontrar el voltaje de la resistencia base? No, aquí no va beta, solo en la corriente de base. Y pues lo que vamos a hacer es igual, corriente de colector sobre beta, pero mi beta ya no es 50. Vamos a dejarla en 98. ¿Y cuánto les da esto? Ya no son 200 microamperes. 10 miliamperes entre 98, ¿cuánto les da? Les va a dar 100 y algo microamperes. 102 microamperes, punto 04. 102. ¿Cuánto? ¿102 punto qué? 04. Vamos a dejarlo en 102. 102 microamperes. Entonces igual, ahora 9.3 volts entre 102 microamperes, ¿cuánto les da? $91.14 kiloohms. 91.14 kiloohms. ¿Cerrado 91.14? Sí, 14 algo. No, aquí es 91.14. Dice 91.140. Bien, entonces listo. 91.14, vámonos a la simulación. Entonces lo único que voy a hacer es cambiar la resistencia y ya me debería dar una corriente cercana a los 10 miliamperes. 91.14 kiloohms. Corro la simulación. Ahí. Y a ver. Guardamos. Y corremos. Y no, se me está quedando en 19 miliamperes. A ver, aquí pasó algo. Se me olvidó hacer algo aquí en el esquemático. 91.14. Corriente de colector. Porque me sigue marcando los 19 miliamperes. En lugar de 19.75 ahora me marca 19.05. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque tengo que revisar qué hice mal aquí en el esquemático, ¿va? Ok.